hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Para nosotros es un privilegio recibirles y compartir este día, verdad, de bendición con ustedes. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo el capítulo número 6, versículo número 4 hasta el versículo número 9. Libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 4 hasta el versículo número 9. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie, hermanos, y le damos lectura a la palabra de Dios. Así dice el Señor en su palabra, versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio en adelante. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por los cantos y porque estamos ya acá, hermanos, reunidos, y vamos a comenzar con la primera enseñanza que hemos titulado El Dios que adoramos, al igual que el título de la conferencia, en la que estaremos viendo, hermanos, de una manera resumida y breve, un panorama general de la doctrina de la revelación de Dios en las Escrituras y el desarrollo de esta doctrina a través de la historia de la iglesia. Y esto es sumamente importante. En su libro El conocimiento del Dios Santo, el teólogo A.W. Tozer dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Pues tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología bíblica, sino también para la vida cristiana práctica. El pobre concepto acerca de Dios que prevalece entre los cristianos casi de manera universal es la causa de un centenar de males entre nosotros, pues un bajo concepto de Dios destruye el verdadero evangelio. Sigue diciendo Tozer: lo más revelador acerca de la iglesia será siempre la idea que esa iglesia tenga de Dios. Y en su libro Conocer a Dios, el doctor J.I. Packer dice que la mayor necesidad de la iglesia en cualquier época de la historia redentora es el conocimiento del carácter de Dios. Dice que el estudio más apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo, pues la ciencia más elevada y la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la obra y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. De allí la importancia y la razón por la que comienzo citando a esos dos autores de dos libros que usted puede ser el dueño de uno de esos libros en este día, tanto del conocimiento del Dios Santo como el libro Conocer a Dios. La razón por la que comienzo citando a estos dos autores es porque en pocas palabras ellos resumen, hermanos, la razón por la que se está llevando a cabo esta conferencia. La importancia de que una nueva generación de cristianos conozcan al Dios que adoran. Porque no queremos líderes que desconozcan las Escrituras, no queremos líderes que desconozcan a Dios. Queremos jóvenes que van a crecer en el conocimiento de Dios, en el crecimiento, en el conocimiento de su palabra. Y por eso estamos hoy aquí. Porque no queremos que a ninguno de los que estamos aquí, amigos y hermanos, nos ocurra lo que les ocurrirá a los impíos que describe el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. Dice que cuando el Señor venga en llama de fuego, dice que castigará a todos los que no conocieron a Dios y rechazaron el evangelio de Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, alejados de la presencia de Dios. Ese es el final de aquellos que rechazan el evangelio. Ese es el final de aquellos que no conocen a Dios. Esto ocurrirá en el futuro, y espero que ese no sea el final de alguien acá.
De ahí la importancia de conocer a Dios. Serán castigados porque no conocieron a Dios, pero vemos también un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en una buena época justo antes de ser llevado al cautiverio por los asirios. Tenían una buena economía, una buena religiosidad, sin embargo perecieron. Y la razón es porque desconocían al Dios que decían tener por Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y ahora noten las consecuencias. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las consecuencias de no conocer a Dios no solo las sufrirá esta generación, sino la generación venidera. Me rechazaron mi ley, rechazaron conocerme, yo me olvidaré de sus hijos. Fue quitada la bendición, fue quitada, hermanos, la protección de Dios, y por tanto el pueblo pereció. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios. Quiera Dios que al final de este día usted y yo podamos decir, o podamos reflejar aquel texto de Jeremías en el que Dios dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino en conocerme y en entenderme. Eso es lo más valioso del ser humano. Por lo que les invito a que inclinemos nuestros rostros y le pidamos bendición al Señor para esta hora. Amén. Padre, solamente tú eres, solo tú eres el que nos bendice. Solo tú eres, oh Dios, el que nos puede dar entendimiento. Ante la grandeza de tu majestad y de tu revelación, nuestras mentes, nuestros corazones se vuelven demasiado pequeños, oh Dios. Confiamos y creemos en ti. Ayúdanos. Este pueblo lo necesita, oh Dios. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Qué incompetentes somos, ¿verdad? Cuando queremos hablar de un gran Dios. Hay ciertas declaraciones que los cristianos, verdaderos cristianos, debemos hacer. La primera de ellos, hermanos, la encontramos ahí en nuestro texto, en el versículo número 4. Note lo que dice Dios en su palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta es la primera declaración que un verdadero cristiano debe hacer: que existe un solo Dios vivo y verdadero. Este principio es el principio del monoteísmo. Nosotros no somos politeístas, no creemos en diferentes dioses, creemos en uno y el único Dios vivo y verdadero. Debemos proclamarlo, creerlo, anunciarlo y vivirlo. ¿Y cómo se vive la creencia en un solo Dios vivo y verdadero? Que solamente a Él se le da adoración, que solamente a Él se le ama. Note lo que sigue diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si Él es el único Dios verdadero, no existe nada en este mundo, ni en el venidero, ni en el pasado, ni en la vida, ni en la muerte, ni en todo lo que se nos pueda ofrecer, al cual debemos prestarle tanta atención, sino a la revelación de ese gran Dios al que llamamos Padre. Si Él es el verdadero Dios, no existe otro al cual nosotros vamos a adorar. Y no existe nada más valioso para mi alma, para mi corazón, para mi mente, que el conocimiento de Dios. Así que esta es la primera declaración. Existe uno solo, en contraste con las naciones donde el pueblo de Israel ahora habría de habitar en esa tierra que tenían diferentes dioses. El pueblo de Israel, el pueblo de este Dios que se revela, exalta únicamente a un Dios vivo y verdadero.
Él se ha revelado así, como el único que no comparte su gloria con otro. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Capítulo 45, versículo 5 de Isaías: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Jeremías 10:10: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo cita de manera directa el capítulo 6, versículo 4 que acabamos de leer. Cuando un escriba le pregunta cuál es el gran mandamiento, el Señor cita este texto y no le hace ningún cambio, ratificando el principio monoteísta. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Y en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Queridos hermanos, no vamos a pasar mucho tiempo en este primer punto, porque casi por unanimidad los cristianos de manera universal entendemos esta primera declaración: existe un solo Dios vivo y verdadero. Pero llegamos al versículo 4 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio y encontramos esta frase: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué entendemos nosotros en ese versículo? Que existe un Dios, uno solo, no hay más. Pero cuando estudiamos el texto en el que fue escrito este texto, el idioma, en el que fue escrito este texto, encontramos que la palabra que ahí se usa para referirse a uno es la palabra hebrea Ehad. ¿Y qué significa la palabra hebrea Ehad? No significa singularidad absoluta, sino más bien unidad compuesta. Es decir, que solo este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos enseña que Dios es uno, pero a la vez nos encamina hacia la revelación bíblica de la pluralidad de Dios en la unidad de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, encontramos una vez más esta palabra donde dice Adán que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio, una sola carne. Ahora dos, una, la misma palabra Ehad, los dos vienen a ser unidad. Es la misma palabra que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. De manera que una lectura desprejuiciada de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hace manifiesta la existencia de un ser divino y tres personas. La forma de expresar esta verdad por la fe, que el ser divino es uno pero subsisten tres personas, se le ha llamado con el término de la Trinidad. Y es aquí donde entonces nos enfocaremos a ver la revelación de Dios en su palabra y el desarrollo de esta doctrina a través de la historia. ¿Cuál es nuestra primera declaración? Que existe un solo Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál es entonces nuestra segunda declaración? Que Dios es tres personas. Y si notan, esto es muy interesante. Estamos hablando de Dios en singular. Dios es singular. Sin embargo, estamos diciendo que Dios es tres personas, apuntando a la unidad de Dios y a la pluralidad en la que Él se ha revelado en las Escrituras. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Y vemos esta revelación, hermanos, y por eso es que de verdad nos sentimos tan incompetentes, porque estamos entrando a tierra santa, a terreno santo. No estamos hablando aquí de las historias de los hombres del pasado, de los héroes de la fe. No, estamos hablando del Dios que se revela en las Escrituras, que tal conocimiento es demasiado maravilloso. Esta revelación de su pluralidad la encontramos de Génesis hasta Apocalipsis. Note Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El único Dios vivo y verdadero. Creó Dios, singular, uno solo. Llegamos al verso 26 del capítulo 1 y dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra
semejanza. Dijo Dios, no dijeron. No, el texto dice, dijo Dios, y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunos que están en contra de la doctrina de la Trinidad dicen que Dios allá estaba hablando con los ángeles, como si nosotros tuviésemos rasgos angelicales. Otros dicen que Dios estaba hablando con su creación. Y así, hermanos, muchas cosas han salido de este texto con aquellos que contradicen la doctrina de la Trinidad. Seguimos ahí en Génesis, en el capítulo 3, versículo 22. Dijo Jehová Dios, después que el hombre habría pecado, dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. El texto comienza diciendo, dijo Dios, no dice dijeron, no, dijo, singular, es como uno de nosotros. Más adelante en el capítulo 11, versículos 6 al 8, cuando se está edificando la torre de Babel, Dios ve que la construcción va en avance y dice, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7 del capítulo 11 de Génesis. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Pasa al verso 8 y dice, así los esparció Jehová. En el verso 7 dice Dios, descendamos y confundamos, plural. Pasamos al verso 8 y dice, así los esparció Jehová. ¿Quién es el que estaba hablando en plural? El del versículo 8, Jehová. Él es el que dice, descendamos y confundamos. Avanzamos en las escrituras y llegamos a los salmos y créanme, hermanos, podríamos pasarnos el día entero citando versículo tras versículo de esta revelación. Pero en el Salmo capítulo 45, versículos 6 al 7, el salmista dice, tu trono, oh Dios. ¿A quién le está hablando el salmista? A Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y ahora note, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. El salmista está hablando a Dios, tu trono, oh Dios, y le dice a Dios, tu Dios te ungió. Este texto es citado en Hebreos capítulo 1, versículo 8, donde se está hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y dice el texto de Hebreos que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, mas del Hijo dice, citando el Salmo 45, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿A quién estaba viendo el salmista cuando habla de tu trono, oh Dios? A Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, a Cristo. Pasamos al Salmo 110 y en el verso 1 dice el salmista una vez más, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ven cómo estas palabras se mezclan en todas las escrituras. Llegamos a los profetas y encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, en el verso 12 y en el verso 16 hay una referencia muy interesante. En el verso 12 del capítulo 48 de Isaías, el profeta dice en la revelación de Dios, escúchame Jacob, Israel a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Pasamos al versículo 16 y Dios sigue diciendo, acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, ahí estoy yo. Y ahora el Señor Dios me ha enviado con su Espíritu. Dios, el del versículo 12, que dice yo soy y no hay otro fuera de mí, es el mismo que dice Dios me envió con su Espíritu. Y Dios está hablando. Aleluya. En Isaías capítulo 6 tenemos una revelación del profeta Isaías. Del versículo 1 al versículo 3, noten lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y qué tiene eso de impresionante? Dios es santo. Lo interesante es que los serafines que están delante del trono de Dios proclaman su santidad y lo hacen 3 veces.
Pasamos al versículo 8 de ese mismo capítulo y entonces se le permite a Isaías escuchar una conversación entre la pluralidad de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Es Dios hablando. Y luego dice Dios: ¿y quién irá por nosotros? ¿Estaba Dios hablando con los ángeles? No, porque los ángeles son mensajeros. Ellos no envían, ellos no delegan. Los ángeles, como dice Hebreos capítulo 2, son mensajeros. Dios está hablando y dice: ¿quién irá por nosotros? Y recuerden, hermanos, que este es un panorama breve. No vamos a ir explicando versículo a versículo, solamente vamos dando algunos textos escogidos de entre el Antiguo y Nuevo Testamento para que veamos que aquí no estamos hablando de una invención humana. No, hermanos, esta doctrina sigue siendo un misterio para nosotros, porque Dios es incomprensible, es decir, que nuestra mente no puede comprender a Dios. Sin embargo, Él es conocible, es decir, que nosotros podemos conocer todo y únicamente aquello que Él ha querido revelar. Así que si esta doctrina fuera de invención humana, no tendría razón de ser, porque crearíamos una doctrina que podríamos entender y manejar como hacen las sectas, para manipular. Estamos delante de un verdadero misterio que Dios ha revelado, al cual no importa si no lo entiendes, tienes que creerlo, porque si Dios dice, es así. Si Dios dice, es así. Llegamos al Nuevo Testamento y esa revelación que Isaías ve, que los serafines dicen: santo, 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 y la pluralidad de Dios que dice: ¿quién irá por nosotros? La referencia la encontramos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 12, versículo 38 al 41. Juan, el apóstol Juan, ahí está hablando de Jesucristo. Y dice que los judíos y los griegos no creían en Jesucristo, a pesar de que Cristo había hecho muchas obras entre ellos. Y note lo que dice Juan, capítulo 12, verso 38 al 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y cita Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Y ahora lo interesante es que Juan dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y habló de él. ¿Y de quién está hablando Juan? De Cristo. Dice Juan que la gloria que Isaías vio en Isaías capítulo 6 es la gloria de Cristo. Vamos a Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 28, versículo 25, Pablo hace referencia una vez más a Isaías 6 y dice Pablo en el versículo 25: bien habló el Espíritu Santo de Dios por medio del profeta Isaías. Isaías tiene la visión que Dios está sentado en su trono sublime. Dice Juan que lo que Isaías vio es la gloria de Cristo, pero dice Pablo que el que habló fue el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo, dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Dios Altísimo la iba a cubrir, el Espíritu Santo vendría sobre ella y nacería uno que sería llamado Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando Juan ahí? Bueno, por la lectura del capítulo 1, verso 3 en adelante, ahí está hablando de Jesucristo. Y dice que Jesucristo era en el principio el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Y lo entendemos porque en el verso 14 dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que vio la gloria de Cristo revelada, la gloria de Dios revelada en Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ustedes conocen muy bien ese texto. Dice que Jesús, después de haber sido bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos, hermanos, a las tres personas de la Trinidad en un mismo acto, en una misma acción. Cristo está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende y se escucha la voz
del cielo. Este texto rebate por completo y destruye unas herejías que surgieron allá por el siglo II en adelante. Una herejía llamada el modalismo. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando una persona trata de explicar la Trinidad, por ejemplo, como con el agua. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que quieren explicar la Trinidad y dicen, bueno, imagínense el agua? Hay veces que está en su estado sólido, en su estado líquido y en su estado gaseoso. Vapor. Bueno, hermanos, si lo han hecho antes, por favor no lo hagan. Esa es una herejía. Eso fue condenado por la iglesia a través de la historia como una herejía. Y el texto de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 lo rebate por completo. Porque no es que Dios sea una persona que a veces actúa como Padre, a veces lo hace como Hijo y a veces lo hace como Espíritu Santo. No, no estamos hablando de un Dios así. No estamos hablando de un Dios que tiene tres máscaras y a veces se pone la máscara del Padre, luego la del Hijo y luego la del Espíritu Santo. Estamos hablando de nuestra primera declaración de fe, que hay un solo Dios y que ese Dios subsiste en tres personas: la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Y lo vemos en este texto. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende y Cristo está siendo bautizado. Avanzamos en la lectura de Juan y llegamos al capítulo 17. Versículo 20 y versículo 23. Dice Cristo en la oración sacerdotal: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cómo es que todos pueden ser uno? Sigue diciendo el Señor: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cristo orando al Padre le dice: tú y yo somos uno, un solo Dios y dos personas. Sino ¿a quién está orando Cristo? Hay algo otros herejes, porque también esta herejía fue condenada, que creen, parte del modalismo, que Cristo ora y luego va al cielo a recibir la oración, y luego desciende para continuar orando, y luego va al cielo para seguir recibiendo la oración. Cuando hablamos de esta doctrina, hermanos, debemos ser tan precisos con los términos, porque con un pequeño descuido estamos hablando herejía. Esto ha pasado en la historia. Dice el Señor: que ellos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ellos. Capítulo 14 de Juan, versículo 16 al 18: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en ese mismo texto sigue diciendo el Señor, allí en el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, siempre usando el plural. ¿Y a quién es que dice Cristo que enviarán? Al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y ahora dice el Señor: si ustedes me aman y guardan mi palabra, vendremos y haremos morada con ustedes y vendremos a ustedes. Y es del Espíritu Santo que ha dicho que vendrá y habitará con nosotros y en nosotros. Avanzamos en la escritura del Nuevo Testamento y llegamos a Hebreos capítulo 9 versículo 14, el cual dice que Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo, mediante el Espíritu, se ofreció a Dios. Llegamos al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 versículo 4 y 5, dice Juan, escribiendo a las 7 iglesias: el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Mis queridos hermanos, cada persona de la Trinidad es verdaderamente Dios. Y aquí debemos traer a mención una de esas excelencias de Dios. Y hablamos de la simplicidad de Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? La simplicidad de Dios significa que Dios no está compuesto por partes. Dios es uno, absolutamente único, indivisible y sin mezclas. Él no depende de nada externo ni interno para ser quien Él es.
A eso nos referimos cuando hablamos de la simplicidad de Dios. Él no está compuesto por tres partes. Es decir, que el Padre sin el Hijo y el Espíritu Santo deja de ser Dios. Él es Dios. O que el Hijo sin el Padre y el Espíritu Santo deja de ser Dios. El Hijo es Dios. De igual manera, el Espíritu Santo. Y aquí también debemos mencionar, hermanos, otras formas en las que la gente trata de explicar la Trinidad. Por ejemplo, ¿han escuchado la del trébol? Que eso es una plantita, pero tiene tres hojitas. Bueno, ahí no está reflejando la doctrina de la Trinidad. Y de nuevo, eso es herejía. O posiblemente han escuchado la del huevo. Es un solo huevo, tiene cáscara, yema y clara. Bueno, de nuevo, es herejía. Porque ciertamente el huevo es uno, pero está compuesto por tres. De manera que la muy cáscara, sin la yema y la clara, no es huevo. Lo mismo con las otras dos sustancias. Dios no. Dios es Dios, por encima de todo. Lo que trato de decirles es que nuestro Dios es incomparable. Por favor, no compare a Dios con nada. Usted está comiendo algo y dice, esto me sabe a pollo. Bueno, tiene una referencia de la cual comparar. Dios no. Él es único. Así que no existe nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo, que podamos decir, mírelo, es de esta manera. Hermanos, no existe. No comparemos a Dios, Él es incomparable. No podemos hablar de la Trinidad como si cada persona fuera un tercio de un todo. No, el Padre es Dios. Juan 6:27 dice Cristo que Él se habla a sí mismo como el Hijo del Hombre, y a este, dice Cristo, señaló Dios el Padre. El Hijo es Dios. ¿Recuerdan Isaías capítulo 9, versículo 6? Dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo no va a nacer. No, el que va a nacer es un niño. El Hijo nos es dado. Y ahora noten los títulos que tendrá este niño: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño nacerá, el Hijo es dado. Miqueas capítulo 5 versículo 2, Dios en esta profecía habla a la ciudad de Belén. Le dice: tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No es Belén, de ti saldrá, no, de ti me saldrá, lo que nacerá en ti va de parte mía. Y dice Dios de ese que será Señor en Israel, que sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, que el que nacerá en Belén es eterno. ¿Y quién fue el que nació en Belén? ¿Quién es eterno? ¿Quién es eterno? Pero también el Espíritu Santo es Dios. Y hermanos, esto lo estamos viendo tan rápido. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Pero en las próximas sesiones veremos más detalladamente cada una de las personas de la Trinidad, argumentando o dando a entender la revelación bíblica de que tanto los tres son personas divinas y eternas. En resumen, las Escrituras de principio a fin nos dan testimonio del único Dios vivo y verdadero, el cual subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y como era de esperarse, Satanás nunca ha doblado sus brazos contra la verdad, por lo que siempre se ha valido de incautos, ingenuos, indoctos, amadores de sí mismo más que de Dios, que tuercen las Escrituras para su propia conveniencia. Por lo que siempre han habido ataques a esta bendita doctrina. Ya les mencioné algunas, como el modalismo. Y a través de la historia se desarrollaron tantas herejías, ideas equivocadas del Dios que adoramos. Pero si Satanás no dobla sus brazos, el Señor Jesucristo tampoco lo hace. Porque Él prometió que Él edificaría su iglesia. Así que siempre, hermanos, ha habido una oportunidad para que la iglesia de Cristo crezca en el conocimiento de la verdad, y sobremanera cuando se han levantado falsas enseñanzas sobre la Trinidad. Ahí cerca del siglo II y III se desarrollaron tantas herejías contra la verdad de las Escrituras. Algunos argumentaban que Jesús era una especie de fantasma, como un espíritu que no tocaba el suelo porque Él no tenía cuerpo humano.
Algunos decían que Jesús era verdaderamente hombre, pero que de ninguna manera podía ser Dios. Esta herejía fue conocida como el arrianismo, herejía que todavía sostienen los falsos testigos de Jehová. No, ellos no son nuestros hermanos, porque ellos no son cristianos. Esta herejía fue rebatida por el Concilio de Nicea en el año 325, donde 318 obispos de las iglesias de ese momento se reunieron para debatir este tema. Por un lado estaba Arrio, quien argumentaba que Cristo en algún momento de la eternidad fue creado. Procede del Padre porque fue creado. Y decía Arrio, bueno, Él es el principio de la creación, Él fue el primer creado. Ante esto se levantó la iglesia de ese momento con un hombre llamado Atanasio, quien era un diácono de una iglesia, para rebatir esta falsa idea. Y después de algún tiempo de deliberación sobre este tema, llegaron a la conclusión del credo que ustedes tienen ahí en sus folletos, al que se le ha llamado el credo niceno, el cual es tema cristológico, porque la herejía que se estaba rebatiendo ahí era acerca de Cristo, que negaban la completa divinidad del Señor Jesucristo. Y el credo dice de la siguiente manera: creemos en un solo Dios, la singularidad de Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y aquí viene el argumento que es el más amplio del credo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Note la singularidad. Creemos en un solo Dios. La iglesia tenía muy clara la doctrina, pero luego pasa a explicar que en ese Dios subsisten tres personas, y habla del Señor Jesucristo como aquel que fue engendrado, no creado. Ahora esta sola palabrita fue la que trajo problemas luego, para que muchos interpretaran de que el credo estaba asumiendo que Cristo por lo tanto tuvo un principio, porque cuando nosotros decimos que un padre engendró a su hijo, estamos diciendo que ese hijo allí comenzó a existir. Sin embargo, hermanos, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si el Padre es eterno, el Hijo también debe serlo. Un padre es padre desde que su hijo nace. Así que la edad del Hijo es la misma edad que tiene el hombre de ser padre. Así que si Dios es Padre eterno, el Hijo es Hijo eterno. Hermano, no lo entiendo. Qué bueno, Él es Dios y usted una criatura. Este credo termina diciendo, y esta frase fue pequeñita, el último dice: creemos en el Espíritu Santo, soberano y dador de vida. Hasta ahí llegaba el credo de Nicea. Pero como siempre siguen surgiendo herejías, años después, en el 385, tuvo que hacerse otra vez otro concilio, otra reunión de obispos, en la que 150 obispos rebatieron a aquellos que no consideraban que el Espíritu Santo es Dios. Por lo que ratificaron la primera y la segunda parte del credo de Nicea, y ahora introducen la última parte que ahora conocemos como el credo de Nicea, en el que concluyeron: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Hermanos, estaré citando concilios, credos, confesiones de fe y teólogos modernos. Y la razón por la que lo hago no es porque nosotros nos apoyemos en la opinión de estos hombres. Damos gracias a Dios porque siempre ha dado maestros a su iglesia y nos ayudan a entender de una forma más clara las doctrinas que se revelan en las Escrituras.
Pero la base de la doctrina de la Trinidad no es histórica, es bíblica. Los concilios, las confesiones de fe y los credos no son infalibles. No, fueron hechos por los hombres, y lo que ellos estaban haciendo era rebatir las falsas enseñanzas que en ese momento estaban surgiendo, y lo hacían desde su limitado intelecto. Sin embargo, los mencionamos para que tengamos, hermanos, conocimiento de que nuestra fe no nació ayer. Nuestra fe es histórica. Y que así como estos hombres se levantaron en cierto momento para rebatir todas esas falsas enseñanzas, esta nueva generación lo haga de la misma manera. Porque hay muchas herejías que han surgido. ¿Recuerdan cuál es la última herejía que ha surgido acerca de Dios? Que ya no son 3, ahora son 4. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Pasamos a otro credo, el credo de Atanasio, el que rebatió a Arrio. En su credo dice que la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque hay una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola. La gloria igual, la majestad igual, son coeternos, tal como es el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado y el Espíritu Santo también es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito y el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no son 3 eternos, sino uno solo eterno, porque es un solo Dios. Como tampoco hay 3 increados ni 3 infinitos, sino un solo increado y un solo infinito. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son 3 dioses. De allí nuestra primera declaración: existe un solo Dios, vivo y verdadero. No adoramos 3 dioses, adoramos un solo Dios que subsiste en 3 personas distintas. No son 3 dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no son 3 señores, sino un solo Señor. De modo que, como ya se dijo, en todo debe adorarse la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Mis queridos hermanos, este es el Dios que nosotros adoramos. Gloria a Dios. Cualquiera persona que no adore al Dios de las Escrituras tal como Él se ha revelado, está adorando a un Dios ajeno al Dios vivo y verdadero. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. La Confesión de Fe de Westminster, 1647, comienza con esta declaración. Dice: hay un solo Dios vivo y verdadero. Y termina esta sección diciendo: en la unidad de la divinidad hay 3 personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y pasamos a la declaración de fe moderna, porque hay tanto que podemos hablar de la historia, hermanos, y tantas herejías que surgieron. Pero nos vamos a centrar ahora. Quisiera mencionarle por lo menos 4 teólogos modernos, unos que ya murieron y otros que siguen con vida. La declaración de fe moderna acerca de la doctrina de la Trinidad. R.C. Sproul decía que la Trinidad no es un misterio opcional, sino una verdad necesaria para entender quién es Dios. Negar la Trinidad conduce inevitablemente a un Dios distinto al Dios de la Biblia. Decía él: quita la Trinidad y ya no tienes cristianismo bíblico. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas reales. Cada persona tiene autoconciencia, voluntad, intelecto, emociones y relación personal la una con la otra. No se mezclan ni se confunden, pues el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. John MacArthur decía que la Trinidad no es una doctrina secundaria, es el corazón mismo de la fe cristiana.
Sin Trinidad no existe el verdadero evangelio. Y enfatiza, la Trinidad no son tres dioses, ni tres partes, ni tres modos. Es un Dios que subsiste en tres personas. Y por último, un teólogo hispano, Samuel Pérez Millos, afirma que la Trinidad no es un dogma elaborado por concilios humanos, sino una revelación progresiva de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay verdadera fe cristiana sin la Trinidad. Así como en la Biblia se revela esta bendita doctrina, en la historia no ha faltado oportunidad para crecer en el entendimiento de la revelación del Dios que nosotros adoramos. Para concluir, hermanos, la conversión cristiana es trinitaria. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién se reveló? Dios se reveló. ¿Y qué hizo? Nos regeneró por su Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo. Así como la conversión es trinitaria, el bautismo también es trinitario. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De igual manera, la salvación es trinitaria. Note lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre nos salva por el Espíritu y ser rociados por Jesucristo. El ministerio cristiano también es trinitario. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. La comunión cristiana también es trinitaria. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo se despide de esta iglesia y lo hace de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La adoración cristiana también es trinitaria. Efesios capítulo 2, versículo 18, dice que por medio de Él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por Cristo tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. La unidad cristiana también es trinitaria. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Un Espíritu, un Señor, un Dios Padre de todos. Y por último, hermanos, la perseverancia cristiana también es trinitaria. Judas, en su único capítulo, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, operando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La gloria de Cristo en su iglesia revelada. El Espíritu Santo nos ayuda para conocer a Cristo y de esa manera adorar al Padre. Mis amados hermanos, estamos delante de un misterio, pero qué glorioso misterio. La doctrina de la Trinidad debe ser la prioridad de la iglesia, porque adoramos a un Dios que se ha revelado de esa manera. El no adorarle como corresponde, estamos cometiendo un gravísimo pecado contra Dios. Le adoramos porque Él se ha revelado. Le conocemos porque Él se ha dado a conocer. Le amamos porque Él nos amó primero. Debemos presentarnos delante de ese gran Dios con gozo y con reverencia. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has derramado, Señor, tantas bendiciones sobre nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es una de esas bendiciones que nos ayuda a entender, a comprender la realidad, la verdad de tu revelación. Dios, tú conoces nuestras motivaciones, conoces
nuestros deseos. Conoce, Señor, la razón por la que estamos aquí, y es que queremos conocerte. Queremos saber más de ti, oh Dios, por tu palabra y por el testimonio de nuestros hermanos en la historia. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a nuestros hermanos y hermanas congregados en este lugar, para que podamos entender tu palabra y en el día oportuno, oh Dios, podamos defendernos y poder defender esta fe tan bendita y tan genuina como lo revela tu palabra. Ahora, Señor, te pido que convenzas a los que no creen y que fortalezcas la fe